Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Valcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Pues nada, vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de mitología nórdica y todo lo que surja, todo lo que queramos aparte. Contamos con Kyo Gamgin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido también. Hola, otro día más, otro podcast más. Esta semana tú y yo hemos grabado unos cuantos, ¿eh? Sí, unos cuantos llevo ya. Esta semana concretamente 3 con este. La semana pasada 2 más. Luego podréis vaguear una temporada. Me da que no. Ya empieza el trabajo, ya empieza lo duro. Ahí está. Pero bueno, poco a poco. Pues nada, chicos, vamos a centrarnos un poco con el tema de hoy. ¿Quién quiere hacer alguna introducción? Yo, quiero empezar yo. Desde la ignorancia total y supina, ¿vale? Como estoy con vosotros dos y sé que de este tema controláis, ¿vale? Yo el tema de la mitología nórdica, de lo que sé lo que sale en las películas de Thor y sé lo que he leído en los cómics. Básicamente Ragnarok, ¿no? Que es ese y el de Bill Rayos Beta, que son la balada de Bill Rayos Beta, que son 2 cómics que leí hace tiempo, que he aprovechado para releer, para documentarme. Toma ya, ¿eh? Entonces, yo de esto sé muy poquito y sí que me gustaría, no sé, si os parece bien, haceros una serie de preguntas, ¿vale? Porque yo sé que esto vosotros lo pilotáis por lo menos más que yo, ¿no? Para empezar, la palabra clave, Ragnarok, ¿vale? Porque yo he leído un poco, he visto un poco, tal, pero yo no me entero. Sé que es una especie de fin del mundo, pero no sé exactamente en qué consiste, ¿no? Entonces, pues nada, para ver si me podéis decir qué puñetas es esto del Ragnarok. Eso es empezar por el final, pero bueno. Sí, pero mola. Mira, Ragnarok significa el ocaso de los dioses, ¿vale? Y es dentro de la mitología, dentro de la historia del mundo, tal como lo ve la mitología nórdica, es el final. Es un ciclo. Además, esto es típico así de las religiones, digamos, indoeuropeas. Lo de ver la historia del universo como un ciclo que se puede repetir, porque después del Ragnarok hay una especie de renacimiento. Pero bueno, así resumiendo, el Ragnarok es una batalla en la que se enfrentan las fuerzas del bien y del mal. De parte del bien están los Aesir, los Ases, los dioses, y de parte del mal están, pues, lo que son las fuerzas del mal en la mitología nórdica, están representadas por los gigantes del hielo y de las rocas, los gigantes del fuego. Y por supuesto Loki, Fenrir, su hijo, ese lobo maligno, y Hel, y bueno, también toda una serie de guerreros, todos los guerreros que van al infierno lucharán contra todos los elegidos y los campeones que luchan de parte de Odín. Todo esto es bastante más complejo, porque hay muchos detallitos interesantes. Dime. La serpiente Midgard, ¿no? Que es la que creo que acaba con Thor, creo. Sí, exacto. Es que todas las fuerzas del mal y del bien luchan entre sí y se aniquilan. El hijo de Loki, Fenrir, devora a Odín. Thor se enfrenta contra la serpiente mundial, Jormungandr, y perecen los dos. O sea, él la mata, pero la serpiente lo mata a él. Frey, aunque no tiene la espada, porque hay una historia que cuenta que su espada mágica que luchaba sola, cómo la pierde y se la quedan los gigantes. Entonces, con las manos desnudas, lucha contra Surt, el gigante de las llamas, y perece. Bueno, mueren todos, pero al final los hijos de Thor, por ejemplo, se salvan, hay una especie de renacimiento, y uno no sabe muy bien si es porque la mentalidad cristiana influyó y entonces el Ragnarok parecía que era algo demasiado trágico y demasiado espantoso, o si esa idea ya estaba ahí, porque ya te digo, es una especie
que la historia del universo es un ciclo y que se va repitiendo. Y eso en otras religiones también se encuentra. Vale, pero esto, a ver, hasta donde yo sé tiene un poco de truco, ¿no? Porque todo esto es una orden del mandamás, ¿no? Llega un día el mandamás, se cabrea o algo así y dice, pues va a haber un fin del mundo, ¿no? Algo de eso me suena. En lo que yo he leído no es así, realmente es como un ciclo que se completa. Además, ellos lo saben desde el principio. En la mitología nórdica hay sibilas o hay seres con poderes adivinatorios. A una la llaman la Volva, que además viene Odín en uno de los relatos y la trae de la muerte para preguntarle ciertas cosas sobre el futuro. Entonces, bueno, le profetiza que su hijo Balder va a morir y, bueno, y algunas otras cosas. Eso me gustaría comentarlo, lo de la muerte de Balder. Balder es invulnerable. ¿Cómo es posible que maten a Balder? No, porque Balder es un personaje que es invulnerable. Tío, es una de las historias que más me gusta. Pues cuéntalo corto, pero que lo entienda. No, pero antes de empezar... No, solo una idea, porque cuando sugeriste el tema de la mitología nórdica pensé, esto lo tengo que decir, la mitología nórdica, cuando te aproximas a ella dices, esto es único, tío. Esto es una religión, pero está llena de situaciones cómicas en las que hay dioses que se ven sometidos al ridículo, está lleno de fanfarronadas, de ironía, de socarronería y parece una religión hecha por y para borrachos y para guerreros. Y te lo vengo a decir por Balder en concreto. ¿Por qué? Porque Balder era un hijo de Odín, era el más guapo, el más listo, el más encantador, el mejor de los ases. Todo el mundo lo quería un montón, excepto Loki, que es el mal en estado puro. Y es invulnerable. ¿Por qué es invulnerable? Porque Odín o Frigg, su madre, ella sueñan con que Balder va a morir. Entonces dicen, esto no lo podemos permitir. Y de hecho eso, Odín baja a las raíces de Yggdrasil y le pregunta a la Volva y le dice, no, Odín va a morir Balder va a morir y vendrá aquí a Hel, al Averno, digamos, al Hades, al infierno. De hecho, están haciendo preparaciones en el infierno para cuando llegue Balder. Entonces, se preocupan mucho y dicen, bueno, vamos a evitar esto a toda costa. Vamos a pedir a todas las cosas del mundo, piedras, metales, plantas, animales, elementos, a todo, que jure que no van a dañar a Balder. ¿Vale? Y efectivamente... las piedras, los metales, todos juran que no van a matar a Balder y se vuelve invulnerable. Y volviendo a la idea que comentaba al principio, no se les ocurre otra cosa a los dioses que decir, como es invulnerable, mira, le tiramos piedras y no le hacen nada. Le tiramos espadas y lanzas y no le hacen nada. Y totalmente a los yacas empiezan a jugar, porque es un deporte cada vez que tiene una fiesta. Lo ponen en el centro y le tiran lanzas, le lanzan venablos, hachas y se divierten con que no le pasa nada. Pero una vieja, una anciana, así bastante fea, aparece un día en Asgard, donde viven los dioses, y le pregunta a Frigg si todas las cosas de la tierra, del mundo, juraron realmente que no dañarían a Balder. Y él le dice que sí. Dice, y se acuerda. Dice, pero había una planta de muérdago que la había muy pequeñita y me pareció demasiado joven para tomar el juramento. Entonces eso no juró. Adivinad quién era la vieja, la anciana, poco agraciada. Era Loki. Loki coge una espina de muérdago, la pone en la punta de una lanza y se la entrega en una de estas reuniones tan jocosas que tenían los ases a Hoder, que es un dios ciego. Que además es que el pobre no tiene otro papel en toda la mitología más que el de ser ciego y el de ser utilizado por Loki, bueno, que yo sepa. Entonces están todos tirándole cosas al bueno de Balder
Loki se acerca a Joder y le da la lanza, le dice, oye, pero tú también tienes derecho a divertirte. Y dice, es que no me dejan tirarle cosas por si le hago daño a otro. Y dice, mira, yo te digo dónde está, mira, toma, tírale esta lanza. Y ya sabéis cómo termina. Balder muere. Yo leí un cómic hace la tira de tiempo, era en blanco y negro, que se llamaba La muerte de Balder. Y nada, era de esto, de asgardianos, ¿no? Entonces, exactamente lo que estás diciendo tú. Estaban todos alrededor de Balder tirándole flechas y aquel estaba sacando pecho rollo Superman en plan de, bah, dadme lo que queráis, que no sé qué. Pero es que me parece muy de vikingo borracho. Muy de vikingos, sí. Es decir, lo primero que se me ocurre es, soy invulnerable, vamos a jugar a esto. Esto, a ver, ¿esto era una religión de los vikingos o era algo más extendido en otros pueblos del norte de Europa? Un vikingo es un pirata. Entonces, los vikingos eran más que un pueblo, eran una forma de vida que tuvo, digamos, en boga durante unos siglos, final del siglo VIII, más o menos, hasta el 1100 y pico, ya unos siglos después de que se hubieran cristianizado. Pero claro, la mitología nórdica no es propia de todos los pueblos germánicos, o sea, no son solo los escandinavos, noruegos, suecos, daneses, el resto de pueblos germánicos, que ahí hay ciento y la madre, tienes los godos, sajones, frisones, no sé, vándalos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos también comparten esa mitología con... De hecho, Wagner, bueno, exacto, Wagner en el siglo XIX coge y lo reelabora, porque luego cambian bastantes cosas, pero coge todo ese sustrato de la mitología nórdica, varias historias, la historia de Sigurd, la de la Valquiria, tal, y compone su tetralogía. Tienen sus 4 óperas, que la más corta dura 1 hora y pico, la más larga 5 horas, y tienes ahí, no sé, 20 o 30 horas de música, y está todo basado desde El Oro del Rin, que creo que es la primera, hasta El Ocaso de los Dioses, que es la última, que es precisamente el Ragnarok. Y bueno, ahí salen con otros nombres, los nombres germánicos, pero por ejemplo un personaje es Wotan, y que es Odín, y son los pueblos germánicos también tienen esta religión. Por ejemplo, los godos, que estaban aquí en la península ibérica, a mí me llamó mucho la atención una vez que leí que cuando los vikingos empezaron a atacar las ciudades en la península ibérica, en una ocasión, no sé si fue en Sevilla o en Logroño, no lo sé, no recuerdo, pero atacantes y atacados se reconocieron como parientes. O sea, dijeron, no, mira, os damos todo el oro que nos habéis pedido, no nos matéis, y aparte vamos a firmar así un acuerdo, porque es que vosotros sois escandinavos, nosotros godos, y somos todos germánicos, rubitos, ojos azules. Ya. Una cosa que quería comentar, estamos hablando de la mitología nórdica, y a veces decías religión también nórdica. En la antigüedad lo que había no eran mitologías, lo que había eran creencias, y entonces se pueden considerar religiones. Yo, en ese sentido, de hecho, en un libro de historia de las religiones que tengo por casa y que estuve repasando, hay un pequeño apartado que dedica a la religión nórdica. Sí, era una religión pagana, igual que fue sustituida por el cristianismo de manera más o menos cruenta. En Islandia, por ejemplo, como ellos iban muy por libre, la transición fue bastante poco violenta. Se implantó el cristianismo, pero todavía había gente, particulares, que seguía con sus ritos paganos y, bueno, no pasaba nada. Hasta bien entrado el siglo XI, el 1000 y pico. Y, hombre, que yo sepa, pero bueno, eso ya más que en religión, yo creo que habría que situarlo posiblemente en trastornos mentales. Pero... ¿Vas a hablar de los Berserk, por casualidad? No. Digo que en la actualidad, no hace muchos años, un perturbado quemó una iglesia medieval de madera. Sabéis que en Escandinavia, en la Edad Media y posterior, se construían iglesias de madera. Y hay unas cuantas que son
increíbles de ver. Y no hace muchos años, un tío loco que decía profesar la antigua fe pagana, creo, o quemó una de estas iglesias y se perdió. Gente normal hay en todas partes, ya lo sabes. Sí. Bueno, yo, a la limón de esto que estás diciendo de aún hay gente que puede que siga esto. No sé si habéis visto uno de esos programas frikis que me gustan a mí, que se llama Forjado a Fuego. Los de Forjado a Fuego, hay muchos de los herreros que llevan allí, ¿vale? Que llevan el martillo de Thor en un colgante, ¿no? Que me imagino que Thor tiene algo que ver con la herrería, ¿no? Y bueno, mira, voy a preguntarle a Miguel Ángel. Thor, Loki, ¿y qué cojones le pasa a Loki con Thor, tío? Yo creo que es por pura envidia un poco, ¿no? ¿Es el hermano pequeño o el mayor? No, pero, ¿perdón? No, digo que es hijo de un gigante, ¿no? Ahí está, y lo que me choca, porque claro, tú ves las películas de Marvel o los cómics, tal, y te meten a Loki de hermano de Thor y dices, hombre, vale, eso puede cuadrar si dices, no, Odín es el padre de los dioses y tal, pero empezamos, porque Loki es hijo de gigantes. Hermanastro. Pero llega a ser hermano de sangre de Odín. Y dices, ¿cómo? Y atención, porque esto sonará. Resulta que Loki era muy agraciado, era muy atractivo. O sea, un personaje maligno, pero muy atractivo. Y entonces los ases, los dioses, están un poco encantados con él y les fascina un poco. Entonces, lo curioso es eso, que llega a ser, no hijo adoptivo, no, llega a ser hermano de sangre de Odín. Hay aventuras en las que pues van de correrías juntos. En otras aventuras es Thor el que va con Loki. Pero Loki es eso, un envidioso, un enredador. Hay veces que es un poco travieso y eso me recuerda la película de La Máscara. Creo que llegará a mencionar en algún momento que, claro, esa máscara es un poco como lleva el poder de Loki y entonces pues te vuelve un poco no maligno o no maligno si tú no eres malo, pero como mínimo travieso. Y es eso, un tío envidioso, uno que siempre anda planeando a ver a quién puede engañar, tal. Los dioses, hay veces que, bueno, pues sus travesuras, entre comillas, se las van pasando y al final la que ya no le pasan de ninguna manera es la muerte de Balder. No sé si sabéis lo que le hacen. Ahora mismo Loki está encadenado. No, lo encadenan y ponen una serpiente. Bueno, no es que lo encadenen solo. Él tenía 2 hijos, entonces convierten a uno de ellos en lobo y se come a su hermano. Luego, con las tripas de este hermano, hacen una cuerda que es con la que atan a Loki sobre unas rocas y encima de él ponen una víbora que suelta veneno, le cae en la cara durante toda la eternidad. Esto no es de personas sanas. Espera, que dejan que su mujer, Signy, recoja el veneno para que no, en una vasija. Entonces, cuando se llena la vasija y la tiene que vaciar, en ese momento en el que el veneno le cae en la cara a Loki, esos son los terremotos, cuando se revuelve. A ver, dime, Miguel Ángel, que vas a añadir algo. Comentar que creo que al final en el Ragnarok sí que se desata. Es el detonante final de ese renacer un poco de la mitología nórdica, ¿no? Porque luego es dar de nuevo desde cero, ¿no? Exacto, se desata, de hecho está profetizado, dice, Loki se desatará. Fenrir se desatará de Gleipnir, que es la cadena con la que lo ataron, que también la historia es muy curiosa, cómo se fabricó. Luego, el lobo que está a la entrada de Hel también se desata, que recuerda a Cerbero, ¿vale? Al Khan que está a las puertas del Hades. Este solo tiene una cabeza, pero está como ensangrentado. Ese también se desata. Otros 2 lobos devoran al sol y la luna. Guay, vamos, algo bonito, sí. Sí, todo está profetizado y dice... La mañana del Ragnarok, el gallo dorado que está en el techo del Valhalla cantará por primera y única vez y despertará a los guerreros para que vayan a la guerra. Telita. Gallo siempre dando por saco para despertar.
Bueno, Miguel Ángel, al final no te vas a escaquear. Háblame de Thor entonces, porque nos ha dado una conferencia sobre Loki Víctor, pero sobre Thor que... Pero a ver, yo no estoy tan puesto como comentas. Aquí el experto es Víctor, pero bueno, yo te puedo hablar un poco. Ilústranos sobre Thor. A ver, pues Thor es el hijo de Odín, uno de los hijos de Odín, y es el dios del trueno y de la fuerza, ¿no? Bueno, eso nos lo han mostrado muy bien en las nuevas películas del mundo de Marvel. Es una mitología nórdica y germana, es un personaje de esta mitología. Y su papel es complejo, ya que tenía influencias o poderes para cambiar el clima, las cosechas, digamos, la justicia, los viajes, las batallas. Cierto es que una vez llegó el cristianismo, fue completamente apartado y la figura de Thor fue completamente demonizada por la creencia de los misioneros cristianos. Pero bueno, aparte de eso, posiblemente son los personajes junto con Odín más famosos que tiene la historia nórdica. Hombre, igual retomando lo que comentaba antes o por comentar algo diferente sobre Thor, las situaciones cómicas en las que llega a encontrarse. Hay un par de historias buenas, pero yo creo que la más cómica es cuando Thor se tiene que vestir de mujer. De hecho, se tiene que hacer pasar por una novia. Entonces, eso es algo que visto desde fuera dices, ¿cómo una mitología o una religión puede llegar a poner así en ridículo a un dios? Pero es que los escandinavos yo creo que eran así, o los germanos eran así. Hay una historia en la que un gigante roba a Mjolnir, le roba el martillo, y para recuperarlo le dice a los dioses que solo aceptará casarse con Freya, la Venus escandinava, ¿vale? La diosa del amor, la más bella. Y entonces la única solución que ven es los ases, es idear una treta y dice, vale, pues vamos a hacer que Thor se vista de novia con el velo así todo tapadito y Loki le acompañará como su doncella. Y van ahí, y van al castillo del gigante, y el gigante, claro, atención telita, porque claro, hay un banquete para agasajar a la novia y la novia se come un buey entero de una sentada y sigue comiendo y dice, el gigante se queda un poco así a cuadros, ¿pero esto? Y Loki dice, ay, es que desde que supo que se tenía que casar contigo, le entró un no sé qué y no comía la novia. Lleva 8 o 9 días sin comer. Y luego hay un momento que el gigante le levanta así el velo para ver la mirada de la novia y claro, ve unos ojos brillantes y destellantes que dicen, ¿esto? ¿Cómo esta mirada no parece la de una dulce doncella? Y Loki otra vez, no, es que lleva no sé cuántos días llorando porque quería estar a tu lado y tal. Bueno, al final sacan el martillo, el gigante saca el martillo donde lo tenía escondido, 7 leguas bajo tierra. Thor se hace con él y todo acaba bien para los dioses. Estáis hablando del martillo Mjolnir a ver, yo lo conozco pero por los cómics, ¿vale? Es el martillo que lanzan y que vuelve y tal. Pero es lo que os estaba diciendo. Yo creo que tiene algo que ver con la herrería o algo por el estilo. Sí, a ver, el martillo Thor es el dios del trueno y el martillo es con el que hace el ruido del trueno. Por eso lo identificaban con Júpiter, aunque hay una especie de batiburrillo. Los autores clásicos, así latinos, identifican a los dioses nórdicos con los suyos romanos y griegos y hay un pequeño baile porque Júpiter, el dios del trueno, es Thor. Pero claro, Thor no desempeña el papel que tiene Júpiter en el panteón griego. O en el panteón sí. Zeus, exacto. El clásico, digamos, el panteón más clásico. De hecho, hay un dios que no hemos hablado de él, que es Tyr, que es el dios guerrero. Si Thor es el más valiente, luego está Tyr, que es un dios guerrero, que es sería el Marte de los romanos o el Ares griego. Y inicialmente el Tyr
era el dios más poderoso dentro del panteón nórdico, pero luego fue desplazado por Odín. Las creencias también van cambiando. Modificándose. Y bueno, yo no sé si con la herrería tiene algo que ver. A ver, no. Yo te diría que no, porque en los mitos nórdicos los herreros son los enanos, o los alfar, los elfos. Pero utiliza elfo como sinónimo de espíritu de la tierra. De hecho, luego te comento de dónde surgen los enanos o los elfos. Todo el mundo lo sabe de la tierra, ¿no? Se crecen como si fueran, lo dicen en el Señor de los Anillos. Pues es que eso es otra. O sea, documentándome para esto, tío, tú no sabes la cantidad de cosas que Tolkien coge literalmente elementos uno tras otro de la mitología nórdica. Bueno, está claro, él es inglés, quiere hacer una mitología, entre comillas, inglesa, y bueno, los anglos pues son un pueblo germánico y es normal que beba continuamente de ahí. Pero bueno, efectivamente los enanos se crían en la tierra, como gusanos. Bueno, nacen así, inicialmente nacen así porque todo el planeta es creado por Odín y sus hermanos, que en realidad son 3 al principio, con los restos del gigante primigenio. Pero escucha, ¿qué planeta? Porque hay muchos, ¿no? Vale, cierto. Pues ellos crean... a ver, voy a pillar. Sí, la verdad es que no lo deja muy claro, pero se puede entender que se refieren a Midgard, que es nuestra tierra, es donde habitamos. Midgard es literalmente el mundo del medio, el mundo medio. Tierra media. Uy, ay, cuánta originalidad. Qué pillín el Tolkien. Sí. ¿Quién lo iba a saber? Sí. De hecho, yo no lo sabía, pero repasando los 9 mundos, cada uno tiene un sitio. Hay uno que está más arriba, otro más en segunda posición, tercera, cuarta. Midgard es el quinto, tiene 4 mundos por arriba y 4 por abajo. Muy lógico. Entonces, muy rapidito. En el inicio de los tiempos hay un gigante, Ymir, y Odín y sus 2 hermanos lo matan. Y con su cuerpo y sus restos fabrican todo nuestro mundo. Y entonces una de las cosas que se dicen es que, a ver, los huesos y los dientes son las rocas y las montañas, la carne del gigante es la tierra, los mares son su sangre, y de la tierra, igual de la tierra surgieron los enanos, igual que de la carne salen los gusanos. Vale, y después de esta pequeña digresión, los enanos son los herreros, son los que hacen las armas mágicas, etcétera. Thor es más el dios del trueno, de la lluvia, y su mujer es Sif, que es la diosa de los trigales, la diosa de la agricultura. Porque ella tiene una maravillosa cabellera rubia. Pero eso es un regalo también que le hacen, igual que a Thor. A ver, habla de esto. Eso es un regalo, pero que se lo hacen después de que alguien haga una pequeña travesura. Cuéntalo. Quería contármelo. A ver, pero es un regalo... no, pero eso Miguel Ángel. Sí, porque tú estás gastando muchas palabras, sí. Ya lo sé, no me dejéis. Yo prefiero que le hables tú, porque yo no lo tengo muy claro todo. Yo sé que es un regalo de Loki, hace varios regalos a los dioses, que les hace 2 enanos hermanos, si mal no recuerdo, todo por aquí apuntado, a Brock y a Eitri, creo recordar, que les hace regalos a los dioses, a Thor, a Odín, incluso a sí. Entonces, la cabellera se la prueba a ella y creo que como que la hace más bella, ¿no? Como más... Sí, pero esa cabellera de oro que le han forjado se la regala, pero no se la regala porque sí, se la regala porque Loki antes un día, porque se aburría, coge unas tijeras y le rapa la cabeza. Le rapa la cabeza así. Que luego tú te imaginas a la mujer, a la diosa que es la esposa de Thor, calva, y dices, Dios mío, pero no tiene ningún respeto por los dioses. Claro, Thor se cabrea, está a punto de matarlo y cómo no. Esa cabellera la forjan, yo tengo apuntado que la forjan unos enanos que ya le debían un favor a Loki,
que eran la familia de los Ivaldi, o un tal Ivaldi que era un elfo oscuro. Elfo oscuro y enano al final es lo mismo, incluso gnomo es lo mismo. Por lo menos eso parece cuando lees diversas fuentes por ahí. Pero luego Loki, como es así de enredador, va por ahí diciendo a Brock y a su hermano, Sindri, dice, pues seguro que vosotros, dice, me juego la cabeza a que vosotros no podéis hacer cosas tan buenas como esta, porque no era solo la cabellera de oro de Sif, era para Odín. La lanza, pero es que es una lanza que nunca falla. Que nunca falla. Hostia, tú. Y luego, para Odín, ¿qué le había hecho? ¿La lanza para Odín? La lanza era para Odín, vale, perdón. Para Thor le da un barco plegable. Sí. No, dices, como una cazuela Hoi Poi, que le das a él que explota y aparece un barco. Mira, muy bien visto. No, pero hay cosas que tú las lees y dicen, estos vikingos estaban o puestos de algo cuando escribieron esta historia, o esto viene de un chamán que también estaba intoxicado por algo, porque es realmente absurdo. O a lo mejor viene de su total ignorancia por lo que sería la ingeniería, ¿no? Dices, bueno, alguien a lo mejor con mucha habilidad puede llegar a hacerlo, o simplemente creencia en la magia. Pero era un barco que podías plegar como una servilleta y guardarte en el bolsillo. Lo dicho, una cápsula Hoi Poi. Cápsula Corp, ahí trabajaba el enano ese. Exacto, el Ivaldi. Total, que dice, me juego la cabeza que no podéis hacer cosas más chulas que esta. Y los enanos se agarran los machos y es cuando hacen varias cosas. Hacen el anillo Draupnir, que Draupnir significa goteador, que además si lo piensas se relaciona con drop, ¿vale? Con gota en inglés. Es un anillo de oro que cada 8 noches gotea 9 anillos más. Perdón, lo he dicho al revés. Cada 9 noches gotea 8 anillos de oro más. O sea, te hace... Uy, cómo me suena. Señor Tolkien. Por cierto, ese anillo lo arroja Odín a la pira de Balder, a la pira funeraria de Balder. Se ve que los pueblos germánicos, una costumbre suya era que cuando moría algún jefe importante guerrero, lo metían en una pira, en su barco, y lo mandaban. Y con su caballo. Vale. Sí. Entonces, estos enanos, Brock y su hermano, hacen este anillo, el martillo Mjolnir, y hay otra cosa que se me escapa. Al final son los ases los que tienen que comparar la peluca, el Skillblade, el barco plegable y la lanza que nunca falla con lo que habían hecho los otros enanos, que era el anillo Draupnir, el martillo Mjolnir y creo que lo otro es el cinturón que aumenta la fuerza, para Thor también. Bueno, y Mjolnir venía con unos guanteletes, que sin esos guanteletes no lo puedes manejar. Supongo que era el imán por el que siempre América vuelve. Vale. Ahora lo entiendo todo. Creo que se lo dejaron al Capitán América para coger. Se lo dejaron al Capitán América. Vale. Y adivinar los dioses que deciden, porque recordemos que estaba en juego la cabeza de Loki. Si el martillo y los demás eran mejor que la peluca y los demás regalos, Loki pierde la cabeza. A todo esto hay una cosa que no he dicho. Mientras Brock forjaba, creo que Sindri estaba con el fuelle. Y su hermano le decía, no pares el fuelle, porque si no, lo que estoy aquí forjando puede salir mal. Loki se transforma en un tábano y empieza a picar al enano. Pero el enano, mientras están haciendo el anillo, persiste. Mientras están haciendo el cinturón, persiste. Y cuando están forjando el martillo, el tábano le pica en el ojo y hay un momento que deja de soplar. Y tiene un pequeño defecto el martillo, que es que el mango es un poco corto. Entonces Loki estaba diciendo, a ver si gracias a eso los dioses deciden que los otros regalos son mejores, pero no tiene suerte. Y el enano dice, quiero tu cabeza. Bueno, con una treta consigue escaparse al final. Sí, Loki parecía muy de eso, ¿no? Muy sí. de ahora me voy, ahora te engaño, ahora te tal. Salva la cabeza, pero el enano al final le cosen los labios. Entonces, durante una temporada los dioses están tranquilos porque Loki no está enredando. No está mal. Como historia no está mal. Oye, una cosita. Has nombrado a los hermanos de Odín. Me da miedo preguntar. ¿Qué les pasa? Esos, mira, como en son... fácil.
¿De dónde los tira? ¿Con qué los mata? No, porque seguro no. que es algo así. Esos son como primera generación y ya no se vuelve a saber de ellos. Es un poco como, yo qué sé, Zeus. Zeus tiene hermanos, vale. Hera es hermana suya, Rea y no sé qué otra día más, y luego no tienen así ningún papel en el resto de la mitología. Pues yo creo que deben ser como deidades así antiguas y quedarán relegadas a un segundo plano y luego no se les dio Importancia ninguna. No se les dio importancia. En alguna historia sí que sale uno de los hermanos de Odín, lo tengo por aquí, acompañándole en sus viajes, pero poco más. No tiene así ningún... Tiene el mérito de haber ayudado a Odín a darle forma al mundo tal y como lo conocemos. Por cierto, claro, yo creo que había como una idea de que el mundo era plano y entonces ese círculo está rodeado por las cejas del gigante. Utilizan las cejas para hacer como una especie de círculo y esto es Midgard. Cada uno de los mundos, ¿no? Era plano, ¿te refieres? Sí, supongo que sí, ellos lo verían así. Vale. Y escucha, los mundos estaban unidos por algo que habéis nombrado antes, que es Yggdrasil. ¿Yggdrasil qué es exactamente? Bueno, lo único que sé es que Yggdrasil es como un... No me acuerdo de lo que era. Sí que sé que alimenta el árbol del mundo, si mal no recuerdo. Es donde está, sí. Donde está también el pozo este famoso. Bueno, no sé si lo sabéis, que Odín es ciego a este pozo, al pozo de Mimir. Y creo que está allí su tío y le dice que quiere beber para ser como el más sabio, ¿no? Sí. Dios de todos. Entonces como que le dice que vale, pero solo le pide una cosa a cambio. Su ojo. Sí. Un ojo. Correcto. Por eso Odín siempre se viene representado. Es tuerto. Pero a partir de ahí es el más sabio y creo que incluso tiene varios nombres también Odín. Pero, sí, ver, tiene muchos nombres. Por lo que he leído, tiene muchas ayuditas, ¿eh? Porque tiene 2 cuervos que son el pensamiento y la memoria. Y luego hay 2 lobos que nunca he sido capaz de aprender qué es lo que hacen, pero está rodeado de que sí cuervos, que sí lobos, que sí tal, que sí. Tiene como ayuditas, ¿no? Que son tiene mascotas. Pensamiento y memoria, Hugin y Munin, antes del desayuno los manda a volar por el mundo. Y entonces luego se posan en sus hombros y le cuentan todo lo que han visto y así les cuentan. Y en relación a lo que comentaba, que es una historia muy buena sobre Odín, Miguel Ángel, y claro, no lo habíamos dicho aún, pero uno de los rasgos fundamentales de Odín es que es tuerto. Y a mí eso es otra de las cosas que me llama mucho la atención, cómo los nórdicos ven la adquisición de conocimientos y de la sabiduría. No solo los nórdicos, ¿eh? Bueno, ahora cuando acaba y ahora hablamos de esto. A ver, entiendo que hay un componente ahí místico, simbólico, de que hay que hacer un sacrificio y tal. Pero luego, por otro lado, yo también pienso, a ver, un guerrero que solo conocía la lucha, el pillaje, los banquetes y tal, claro, explícale tú lo que es estudiar. Explícale tú lo que es el método científico, explícale tú lo que es observar, no sé qué, leer. Claro, eso era tan ajeno a ellos que la única manera que ellos pueden llegar a entender de adquirir sabiduría es pues haciendo un sacrificio muy grande. Uno de los sacrificios que hace Odín es darle su ojo a Mimir, que era un pariente suyo, que, bueno, por una de las historias le cortan la cabeza, pero Odín hace que esa cabeza sobreviva y exacto, vive junto a una de las raíces de Yggdrasil y es súper sabia. Pero Odín también logra muchísima sabiduría haciendo otro sacrificio. Y esa sabiduría son las runas. O sea, Odín es el inventor de las runas. Él llega a hacerse con las runas y con su poder mágico, cualquier cosa escrita, pues, tenía mucho poder mágico o se le asociaba magia en todo el imaginario nórdico. Él lo consigue ahorcándose durante 9 días y 9 noches de Yggdrasil, de una de las ramas de Yggdrasil, suspendido sobre un abismo sin fondo, herido por una lanza. Y entonces, gracias a ese sacrificio supremo, que es algo súper extraño, se ofrenda a sí mismo, logra la sabiduría de las runas. Esto que dices, pero esto es santo de que parece ser que se corresponde con sacrificios humanos que se hacían a Odín, que se colgaba a gente, a humanos, a personas de
de fresnos sagrados y se le ofrendaban a Odín. No, que está contando la historia, Víctor, tan maravillosa, y me está recordando a un libro que habla sobre esta mitología también, que uno de los personajes lo cuelga durante varios días sobre un fresno como sacrificio, ¿no? Es curioso que el fresno también es de donde nacen también, esto que hemos hablado antes del Ragnarok, que es de donde nace el ser humano, el fresno, como que sale de ahí, de este árbol de vida o algo así. Este libro que os digo, que también ahora la están haciendo en serie, es American Gods. Vi el primer capítulo, pero era muy heavy. O sea, a mí me gustó, pero a Loli no le gustó nada. Ya, es que es un poco violento. Pero está muy bien. Bastante. Ves cómo los dioses pasan a Estados Unidos, bueno, a América, al continente americano, mejor dicho. Esa escena que estabas justamente contando sale reflejada en el libro. Escuchándote a ti veo ese reflejo de la historia de la mitología nórdica. En la serie también, en algunos de los capítulos. Sí. Justamente el árbol que Odín lo planta para que crezca, donde luego cuelga a su hijo como para sacrificarlo. A mí me pareció muy curioso. Claro, al principio no caí y después de haber visto el capítulo, al día siguiente digo, pero si estaba claro y en botella, o sea, blanco y en botella, el señor Wednesday era tuerto. ¿Cómo has llamado tú a Odín antes? Claro, Wotan, pero es que es Wodin. Sí, tiene fonéticamente tiene una relación. Sí, es eso, o sea, el día... Y lo que decía antes, claro, igual como los latinos, ahora no recuerdo qué historiador romano, asimilaban a Thor era Júpiter, Odín era Mercurio, y de ahí que sea el miércoles, porque el Wednesday, el día de Wodin o de Odín, más que nada por lo astuto que era. Bueno, vale. Está claro, dices, es que no pueden dar más pistas de quién es. De todas formas, antes de terminar con Yggdrasil. De terminar, no, si no habéis hablado de Yggdrasil. Vale. Nos hemos liado a hablar de Odín. Que, por cierto, antes de que me lo chaféis, lo que hablábamos, la ceguera y la sabiduría, ¿vale? En el mundo clásico es algo también normal. Sin ir más lejos, Homero, el gran poeta, ¿vale? La leyenda dice que era ciego. Claro. ¿Vale? La sabiduría y tal. Y bueno, incluso hoy en día hay algo parecido, ¿no? Porque la justicia es ciega. La justicia es algo racional, es algo que no tiene en cuenta los sentimientos y que va de juicio, ¿no? Entonces, de juicio me refiero de pensamiento y se la muestra como ciega. En fin, después de este breve inciso, habladme alguno de Yggdrasil porque no habéis dicho qué es. Habéis hablado de fresnos. Es el árbol, el fresno o el árbol de la vida, digamos. Es el árbol mundial o el árbol universal. O sea, los 9 mundos están insertos en él. A mí, una cosa que investigando para esto me llamó la atención, yo toda la vida convencido de que era un fresno y nunca sabiendo muy bien por qué un fresno, porque dices, el fresno es un árbol caducifolio, dices, pierde sus hojas, o sea, y eso vale como símbolo de algo universal y casi imperecedero que va a estar ahí durante milenios. Y dices, bueno, pues resulta que hay algunos autores que dicen que en los primeros textos una confusión y que la tradición, porque claro, hay autores que escriben en el siglo XIII o en el siglo X, pero están recogiendo tradiciones más antiguas. Dice que es posible que alguno de ellos tomara mal el nombre porque las Edas hablan de un árbol siempre verde. Y resulta que hay un nombre en noruego, tal. Entonces dice que en vez de un fresno, podría tratarse originalmente de un tejo. Que un tejo es de hoja perenne y además el tamaño es más o menos igual porque según he visto, más o menos los dos crecen hasta los 20 metros, que es un tamaño bien de árbol, pero igual como el fresno te vive unos 300 años, el tejo te puede vivir casi 1000. Entonces dices, ostras, pues esto sí que me cuadraría. Y además el tejo es venenoso. O sea, tanto el tronco como las ramas, como las hojas, y menos los frutos, una parte del fruto, todo el árbol lleva un alcaloide que para el corazón. O sea que dices, ostras, tampoco me extrañaría que los pueblos nórdicos hubieran elegido este árbol como el
el que realmente sustenta todo el universo. Pero bueno, la tradición ya desde la propia Edad Media dice que es un fresno, pues vamos al fresno. Y lo que decía Miguel Ángel, hay una historia en la que los dioses, Odín y sus hermanos, crean al primer hombre y la primera mujer a partir de 2 troncos de madera de deriva que les trae el mar, y el del hombre es un fresno. Por cierto, que crean antes, en primer lugar, crean a la mujer a partir de un olmo y después al hombre. Y para terminar, Yggdrasil es uno de los nombres que tiene. Tiene más nombres, aunque ahora mismo no te podría decir ninguno, pero parece ser que Yggdrasil significa Yggdrasil, que sería corcel del terrible. El terrible es uno de los nombres de Odín, y lo de corcel sería como que lo estuvo montando cuando estuvo ahorcado, como el árbol del ahorcado. Y entonces, bueno, pues de ahí le vendría. Me gustaría subrayar un parecido sorprendente de Odín con otro personaje, y es que Odín muere en un madero herido por una lanza. ¿Os suena? Sí, me suena muchísimo. Es curioso porque es un paralelismo que igual tiene algo que ver, es una influencia o en un sentido o en otro. No lo sé, porque solo hay que ver cuál es más antiguo y cuál se ha copiado a quién, no quiero decir nada. Ahí está, Cristo es un personaje histórico. Bueno, algunos lo ponen en duda aún, pero bueno, muchos historiadores parece que lo tienen claro. Que en vez de justamente la Iglesia que decidiera que la Biblia fuera los textos sagrados, decidiera que la mitología nórdica fueran los textos sagrados. Hombre, una peculiaridad de esta religión es que es la única que tiene un paraíso en el que lo más de lo más es guerrear y matarse, y luego comer y beber hasta no poder más, y al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta el juicio final. Me apunto. Hay una cosa que se te escapa, ¿eh? O sea, comer, beber y guerrear. Bueno, no hay nada más. Falla algo, sí. Falla algo. Te recuerdo que no hay mujeres guerreras, y las valquirias lo único que hacen es conducir a los guerreros, pero que corra al aire. No adelantéis, porque mi siguiente pregunta va a ser sobre bajada, ¿vale? Pero me gustaría que Miguel Ángel creo que tenía otra teoría sobre Yggdrasil, ¿no? Y por qué era un árbol de hoja caduca. ¿Es posible? Porque me has hecho un gesto o se me ha ido a mí la pinza. No, el gesto lo he hecho por la coincidencia. Cuando estaba contando justamente, Víctor, la historia del árbol de Yggdrasil, me ha venido a la mente que es el árbol de la vida y tal. Bueno, lo que yo he leído. Y que me ha venido completamente la escena de la serie. Bueno, yo he llegado a pensar, como estáis hablando de que todo esto es una religión que se basa en el ciclo, ¿no? Es como eterno retorno, por decirlo de alguna forma, ¿no? A lo mejor el hecho de que el fresno sea de hoja caduca habla de ciclos. Sí, perdona, sí, cierto. También quería comentar eso, que a lo mejor como el reinicio. De todas formas, Yggdrasil, hasta donde yo sé, tenía plagas, ¿no? O tenía una plaga o algo así, o un par de plagas. Algo intentaba comérsele las raíces, y algo vivía en las hojas ahí haciendo malinfetas. Sí. Mira, hasta en este ámbito que dices, ¿no? Están describiendo el árbol del mundo, del universo. Hasta ahí meten algo cómico, porque en una de las descripciones, eso, te dicen que hay un águila enorme y majestuosa que vive en las ramas de arriba, que es tan grande que tiene un halcón entre los ojos. Y dices, vale. Y luego, en las raíces, esa plaga que dices tú es el gran roedor, que es el dragón Nithog, que roe una de las raíces. Pero bueno, luego están las 3 Nornas y Mimir, que cuidan de las raíces, y entonces, igual como hay la raíz que se está comiendo Nithog, creo que se hunde en un lago ponzoñoso del Niflheim, que está como por debajo del infierno, es el mundo del hielo, del frío y de las tinieblas. Luego hay otras raíces que cuidan las 3 Nornas, que es otro paralelismo con las parcas romanas y las moiras griegas, y así la otra raíz la cuida Mimir. Y también esas raíces se hunden en estanques de aguas que son purísimas y sagradas y que lo purifican todo. Pero sí, hay una especie de lucha entre el bien y el mal, o sea, unas fuerzas que cuidan del árbol, otras que se quieren cargar.
Me imagino hay una... Perdona, Víctor. No, continúa. No, que te venía a decir que hay una ardilla que sube y baja por el tronco y que se encarga de pasar chismes y pullas entre el águila y el dragón de abajo. Y dices, hombre, vale. Esto queda un poco cómico, no queda muy... Piensas en la idea del árbol universal, algo muy poético, muy bello. Ahí, el universo es un árbol, o sea, qué cosa más bonita. Pero luego te meten así también, digamos, desahogos cómicos. Iba a decir, entonces me imagino que, a ver, cada uno de los mundos que se había imaginado esta gente, que eran planos, colgaría de una rama o algo por el estilo, ¿no? Y esto es como el puente. ¿Cuántos mundos había? Hombre, 9, había 9 mundos, que yo no lo tenía muy claro, lo tuve que buscar porque, a ver, hay un mundo para los gigantes, vale, no, los gigantes del fuego están en el de arriba. Es muy curioso porque... Pero tiene su sentido. En la cosmogonía, en los inicios del mundo, cuando solo hay un vacío, hay solo 2 fuerzas, de frío y calor. Frío y calor extremos. El fuego y el hielo. Exacto. El calor extremo está al sur, lo que tiene sentido porque esta gente pues vivía en el hemisferio norte, y el frío extremo está al norte. Vale, eso tiene su sentido. Luego, por otro lado, cuando lees la descripción de Yggdrasil, pues también lo han hecho de una manera lógica, pero han puesto, no porque el norte esté arriba, va a estar Niflheim arriba. Entonces, cada uno tiene su posición. El que más arriba está es el del fuego. Luego viene, hombre, digamos, siguiendo en luminosidad, viene Asgard, el mundo de los dioses. Luego viene el de los elfos de la luz, que será una especie como de versión luminosa de los enanos. Luego viene Vanaheim, que de eso no hemos hablado aún, pero junto con los Aesir o los Ases, hay otros dioses que se llaman los Vanir o los Vanes. Parece ser como una memoria antigua de una mezcla entre pueblos. Y son dioses, pero son como de otro pueblo. Incluso hay una historia en la que llegan a guerrear y luego, bueno, hacen las paces y unos van a vivir en la casa de unos y al revés. A ver si lo entiendo. Asgard de arriba y Asgard de abajo. Correcto. Mira, por ejemplo, el dios, lo que sería Neptuno, que es Niord, el dios del mar, en realidad es uno de los Vanes. Y cuando hemos hablado de la cabeza de Mimir, pues Mimir pierde la cabeza, se la cortan los Vanes. No, por un malentendido, digamos, cuando todavía no se llevaban bien unos y otros, pues hay una guerra entre unos y otros. Una cosa, al gigante el Ymir, ¿no lo matan Odín y sus 2 hermanos? Ah, sí, sí, exacto. Pero es que, claro, son casi nombres iguales. Una cosa es el gigante Ymir y la otra es Mimir. Que Mimir es uno de los ases. Ese es el tío de Odín, creo. Que es el que, a cambio del ojo, le da la salud. Correcto. Lo que pasa es que antes de ser una cabeza parlante había estado vivo, entre comillas. Sí, correcto. Mira, de que era tío no lo tenía yo ubicado, pero sí era familia de los dioses de Odín. Y luego ya por debajo de Midgard, pues ya vienen los mundos chungos. Jotunheim, que es el país de los gigantes del hielo y las rocas, y no quiero dejar pasar la ocasión sin decir que Jotun es gigante en lengua nórdica, y está emparentado si eso se tradujera al anglosajón, daría la forma Ent. ¿Os suena? Vamos a ver, tío, esto es un plagio. No, vamos a ver, es verdad. No, un plagio para nada. O sea, Tolkien bebe muchísimo de... No, sí que bebía. De todas esas mitologías. Estudiar y se dedicaba a copiar cosas que... Madre mía. Tío. No copiar, está reelaborando. Pero es como los músicos... Es como la tesis de Sánchez, está reelaborada. No me compares, por el amor de Dios. No me compares, por el amor de Dios. Era un chiste. Esto era un chiste. Vale. Es que una cosa... No, bien. Es que estamos hablando del mejor filólogo del siglo XX y me sacas a colación una persona que, bueno... Políticas aparte. Continúa, Víctor. No, estaba hablando de los Ents, no, y hablando de
de Tolkien claro, Tolkien no se saca toda su mitología de la manga. Obviamente bebe de las mitologías nórdicas, pero no solo de ahí. Él no es el primero. O sea, igual que Wagner ya había utilizado toda esa materia que hay ahí de legendaria para sus óperas, autores que Tolkien leía, ya lo habían hecho también. Y el ejemplo que tenía aquí era el de William Morris, que en 1875 o 76 saca, digamos, la novelización de Sigurd el Volsungo, que es un personaje mítico que es el mismo que el Sigfrido de las óperas wagnerianas. Y bueno, todo eso es una leyenda. Estás aquí. A ver, Víctor, que nos vamos por las ramas un poco, tío. Nos habíamos quedado en Jotunheim. Sí. No, lo que había justo por debajo de Midgard. Que sí, es que es muy interesante, pero conduciendo. Ahora te entiendo, Miguel Ángel. Ahora te entiendo. ¿Qué me entiendes? Quedan 3 mundos. Vale. Svartalfheim, o sea, el mundo de los elfos oscuros o de los enanos. Luego está Hel, que lo dice su propio nombre. En nórdico es con una sola L. Que es lo que sería el Averno o el mundo de los muertos, de todos los que no se merecen ir al Valhalla. Y el último es Niflheim, que es el de los hielos y la oscuridad, Sempiterna. Una cosa que mola mucho de Hel, me gustaría comentar, es eso, recuerda mucho al Hades griego, porque tiene un perro a la entrada, tiene una laguna y un río que hay que cruzar. Y el río Slid, o Espantoso, que mola un montón porque en vez de agua lleva dagas, espadas y cuchillos. Entonces, los más chungos lo tienen que atravesar a nado y los más justos lo atraviesan en barca. Escucha, ¿cómo has dicho que se llamaba el río? Slid, Espantoso. Stings, ¿no? Es como lo llamaban los griegos, el río Estigia. Tiene la laguna Estigia, sí, pero estaba el Leteo. Sí, hay como 3 o 4 ríos que en su mitad. Si bebías de él, te olvidabas de todo. Y a lo que me refiero es que hay alguna similitud veo, ¿no? Aunque solo sea fonética sí que, bueno, has hablado de que igual hubo pueblos que se unieron, pues las migraciones en la antigüedad, pues a saber, ¿no? Quién fue quien vino y quién se reunió con quién y quién decidió qué dioses había en qué sitio, ¿no? Y a veces, pues hay como puntos en común, no sé, que es lo chulo de esto. A mí, una cosa que me llama mucho la atención, y esto me vino a la memoria escuchando el podcast con Enrique. ¿Cuál de todos? Porque hablabais, el 22. Hablabais de Troya, había un momento que hablabais de Troya. Sí, lo he leído y además luego algún autor lo recalcaba, que hay momentos en los que Homero te describe a los guerreros y el guerrero guapo y el guerrero guay de entonces era rubio. Y entonces dices, ostras, pero entonces en aquella época que eran celtas, un pueblo emparentado con los celtas, o germánico, porque estos también eran rubios. Entonces es un poco, no sé, te rompe un poco los esquemas. Sí. Pero es lo que tú dices, mucho movimiento. Claro, muchos movimientos y al final, pues bueno, todo se mezcla un poquito, ¿no? Bueno, continuando. Si no queréis añadir nada más sobre Yggdrasil, ¿vale? El siguiente tema, que es mi tema favorito y a la vez, claro, has dicho una serie de cosas que me han dejado un poco tal. Iba a decir el Valhalla y las Valquirias, pero claro, me has dicho que ahí no hay relación. En el Valhalla tal y cual, y las Valquirias luego tal, pero a ver, de esto podéis hablar un poquito y así. No, a ver, el Valhalla yo creo que es único. Es un paraíso que es único porque, por ejemplo, la religión islámica al principio, cuando empezó con esto de la Guerra Santa, les prometía un paraíso a los guerreros que morían por el Islam, en el que iban a estar primero en un jardín como del Edén, que era todo lo contrario al desierto que habrían conocido, donde tendrían comida de súper sobra, pero también tendrían no sé cuántas vírgenes, que además eran vírgenes siempre. Entonces, eso te da una idea de 40 o 50, me parece. Exacto, de cuáles eran sus prioridades. Y dices, bueno, vale.
Pues bueno, los nórdicos tienen un paraíso en el que dicen, yo, ¿para qué quiero el sexo? O sea, a mí me la refanfinfla. Yo, lo que mola de verdad es masacrarse, luego beber y comer hasta reventar, porque además era un mérito. Ellos hacían concursos, de hecho hay varias historias estas míticas en las que sí, se desafían a beber, a ver quién bebe más. Es eso, comer, beber, masacrarse y al día siguiente otra vez lo mismo. Porque claro, hay un jabalí mágico que tú te lo comes y al día siguiente luego dejas los huesos, déjalos ahí apartados al borde del plato y al día siguiente se regenera de los huesos y está ya preparado para ser vuelto a comer. Y luego tienes unos cuernos mágicos que no se agotan hasta que ha servido al último comensal. ¿Cuernos de qué? Hidromiel, hombre, la duda ofende. Creo que justamente en uno de estos concursos que dice Tío Gandhi, en el que está Thor, le dan un cuerno de hidromiel a Thor y se lo tiene que beber todo, que no creen que se lo pueda beber. Y creo que lo que se estaba viendo es los mares, ¿no? Que menos mal que no se lo terminan, porque si no dejaría seco los mares. Sí. Pero él no lo sabe, claro. Es que él no lo sabe. Esa es mi historia favorita. Van dejándolo a Thor y a sus compañeros, los van dejando mal y mal y mal, de mindundis, de que no saben nada, de que no pueden hacer nada, de mira qué flojos que son. Y esa es una de las que le gastan, porque claro, le sacan un cuerno que es muy largo y no se sabe dónde acaba. Y luego, claro, el rey le dice, hombre, hasta el menos varonil de mis hombres se acaba este cuerno en 3 tragos. No esperamos menos de ti. Sí. Y lo único que consigue es que baje un poco. Que, por cierto, eso es la diferencia entre la marea alta y la marea baja. Son culpa de Thor. Que Thor estaba bien. Mira. Luego, si queréis, es que de verdad, esa es una de las historias que me encantan. Yo explicaría los troleos que le gastan a Thor y a todos sus compañeros y luego la explicación que le dan al final, que dices, ostras, es que me estabas engañando, hijo de tal. Porque yo de lo que me he leído también es de lo que más me gusta. Yo creo que es interesante. Sí, pues cuéntalo, venga. Cuenta de qué va esto vale. del pique. Pues, a ver, empieza con Thor y Loki. ¿Vale? En esta ocasión Loki va con Thor ahí pues de aventuras. Paran a comer en casa de unos granjeros. Bueno, no sé si sabéis, Thor llevaba un carro, bueno, es famoso el carro de Thor, con el que hace su ruido también, no solo con el martillo. De hecho, exacto, el ruido de los truenos creo que es su carro, que no lo puede llevar por Bifrost porque si no se rompería. Bifrost se romperá en Ragnarok, pero no antes, por culpa de los gigantes. Bifrost es el puente, ¿no? De esto hablaremos. Es el arco iris, exacto. Vale, luego hablamos de esto. Vale. Entonces, va con sus 2 cabras que tiran de su carro y paran a comer con unos campesinos que tienen un par de hijos. Espera, un momentito. ¿Os imagináis al Westworld ¿cómo se llama? El que hace de Thor, ¿vale? Montado en un carro con el otro tío que hace de Loki. Unas cabras en la parte de atrás. Es que me lo estoy imaginando. La parte de delante, están tirando del carro. Iría a ver la película solo por eso. Pues no estaría mal. Bueno, continúa, Víctor. A ver, rápidamente, porque esto es solo el principio. Paran a comer y uno de los hijos, que se llama Thialfi, la chica se llama Rospa. ¿Pero los hijos de quién? De los campesinos que le ofrecen la hospitalidad a los viajeros. Y parece ser que Thialfi y Rosba es muchacho y muchacha. Pues bueno, vale. Sí, el crío le gusta tanto... Thor cocina para cenar una de sus cabras. ¿Vale? Se la cenan y el crío le ha gustado tanto que coge uno de los fémures y se lo abre y se come el tuétano. Total, que cuando han acabado, Thor recoge los huesos y la piel y lo deja envuelto ahí. Al día siguiente hace unas bendiciones, tal... y la cabra revive, ¿vale? Porque para eso es un dios. Pero está cojeando. Y dice, a ver, ¿quién ha sido el que le ha hecho esto a mi cabra? Bueno, como el crío le había roto el hueso, cojeaba. Total, que como había herido al medio de transporte del dios, los hermanos, Thialfi y Rosba, acompañan, digamos, como sirvientes a Thor y Loki en su viaje.
y van hacia el reino de los gigantes. Y ya para empezar, se tropiezan con un gigante, un tal Basti. Pero lo primero que encuentran es, antes de encontrar a este hombre, es un edificio enorme que tiene una puerta que prácticamente ocupa toda la pared, digamos, toda la fachada. Entran, ven que tiene habitaciones, una habitación, un pasillo a un lado y luego pasillos enfrente. No lo entienden muy bien, pero se refugian ahí para pasar la noche. Bueno, al día siguiente salen, en el bosque conocen al gigante este, que es bastante grande, y les dice, oye, habéis pasado la noche en mi guante. Lo que habían tomado por ya se empiezan a cojonar y dicen, jolín, tú, aquí son tíos duros, tíos grandecitos. Quedan de acuerdo en hacer una parte del camino hacia la corte del rey Loki. Se ve que no había muchos nombres nórdicos y este es un gigante que vive en Outgard, pero es el rey Loki de los gigantes. Bueno, Loki, el dios, también era gigante, así que podemos extrañar mucho. Puede causar un poco de confusión. Pero bueno, se dirigían a la corte de este hombre y van con Basti y deciden que las viandas y los víveres, pues que los lleve todo uno. Dice, pues que lo lleve este hombre Basti en su saco. Pasan la noche, tiene que acampar, el gigante empieza a dormir, pero los otros aún no habían cenado, intentan deshacer los nudos del saco, no pueden. Thor no puede deshacer el nudo de un saco que había hecho un gigante. Ya empezamos mal, se quedan sin cenar. El gigante ronca mucho y no les deja dormir. Thor le da 3 golpes con el martillo, con Mjolnir. Y el gigante confunde el primero con una bellota, el segundo con una cagada de pájaro y el tercero con no sé qué. Se empiezan a medio acojonar un poco. Ya la moral se les empieza a bajar y dices, ostras, esto no mola nada. Bueno, lo bueno es que Basti sigue su camino y llegan a la corte del rey Loki en Outgard y ahí es donde dice, el rey los recibe y dice, bueno, si os queréis quedar aquí tenéis que hacer un poco de mérito, demostrar que valéis para algo. Y entonces es cuando empiezan esas pruebas. Una de ellas es la del cuerno, en la que el rey le dice, hombre, si eres mínimamente hombre, te lo terminarás en 3 tragos. Y bueno, ya sabemos lo que pasa. La del gato. Sí. Espera, la primera prueba a todo esto es la de prueba de comer y beber. Lo que decía yo antes de, a ver el que bebe más, el que come más. Pues bueno, ponen un comedero, una especie de abrevadero, y de parte del rey, de su corte, dice, mira, aquí tengo a Echachispas y del otro lado Loki. A ver quién come más rápido. Vale. Empiezan a comer ahí a todo lo que pueden y ambos contendientes se terminan juntando en medio de la mesa. Y dices, empate. Y dice, no, es que Loki había dejado la mesa sin nada de comida, pero se había dejado los platos y la mesa. Pero es que Echachispas se había comido los platos y se había comido la mesa. Entonces dicen, jolines, igual no vamos a estar a la altura. Vale. Siguiente prueba. Le preguntan al chaval que iba con Thor y Loki, Thialfi, ¿tú en qué eres bueno? Y dice, yo soy bueno corriendo. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos a uno de los nuestros que es así bastante rapidito, que se llama Ingenioso. A ver lo que puedes hacer. Carrera a tres mangas. Vale. En la primera vuelta, Ingenioso le saca a Thialfi una vuelta entera. O sea, lo llega a doblar. En la siguiente vez le saca, lo dobla varias veces. Y ya en la última que dices, va, esta vez esmérate, Thialfi, déjanos bien. Thialfi da un paso y el otro ya ha llegado a la mitad. Entonces, las cosas van de mal en peor. Luego viene el desafío de beber en 3 sorbos, que es cuando empiezan a dejar mal a Thor. Pero es que a Thor no lo dejan mal en una ocasión, sino en 2 veces más. Que es cuando dice, mira, un pasatiempo que los más jóvenes tienen aquí es, le dice el rey gigante, es levantar a mi gato. Era un gato grande, ¿vale? Un gato de los gigantes, pero es levantar a mi gato. Dice, bueno, vamos a intentar levantarlo. Entonces, claro, Thor se mete por debajo, intenta levantarlo, pero el lomo se arquea y no consigue levantarlo del suelo. Lo único que logra después de grandísimo esfuerzo es que una zarpa se despegue del suelo y ya está. Y pues un poco apesadumbrado lo deja estar. Y la última, que es la que más, esta ya es la mejor. Porque dice, vamos a demostrar la hombría luchando. Lucha cuerpo a cuerpo.
Y el rey le dice, ya, pero es que ninguno de mis hombres va a rebajarse a querer luchar contigo. Y esto es lo mejor. Dice, bueno, igual mi abuela sí que quiere dignarse y lucha contigo. Bueno, va, tal, abuela. Y eso, viene una señora Giganta. mujerona grande, muy entrada en años, toda seria, callada, y empieza a luchar con él, y Thor se lo veía hecho y dice, a esta me la meriendo en nada, y le hace una llave tal, y no, se hace con la mujer, no la puede tumbar, y llega un momento en el que lo único que no lo vence, pero la señora hace que hinque la rodilla, y se queda así, y dicen, bueno, vale, lo dejamos ya. Entonces es muy bueno, ¿verdad? Además, si lo lees todo esto, alguien que lo ha novelado con una mínima sorna, la verdad es que te lo pasó muy bien. Luego está el saber lo que había pasado de verdad. Claro, eso hay que contarlo ahora. ¿Quién era en verdad la vieja? ¿Quién era la vieja? Es que igual que como el cuerno era el mar, empezamos porque Echachispas era el fuego. Loki se había enfrentado contra el fuego en el torneo de comer. Luego volvamos un poco más atrás porque el tal Basti en realidad era el rey Loki que se había disfrazado. Y los 3 golpes, sí, el saco que no habían conseguido desatar estaba atado con magia, una magia bastante poderosa, o sea que ni siquiera Thor la podía deshacer. Los 3 golpes que Thor creía que le había dado al gigante en la cabeza no era así, porque lo habría matado y rematado varias veces. Les enseña 3 enormes valles que Thor había hecho con su martillo. Lo que pasa es que los gigantes eran expertos en engañar y en provocar visiones y alucinaciones y en todos estos sortilegios. Luego Thialfi, el corredor, se había enfrentado contra Ingenioso, se había enfrentado contra el pensamiento del rey. Entonces, obviamente, más rápido del pensamiento no iba a ser. Lo de las mareas lo hemos dicho ya, y luego el gato del rey era Jormungandr, o sea, la serpiente de Midgard, la serpiente mundial. La que luego lo mata a Thor. Bueno, se supone que lo mata con su... Exacto. Hay una historia en la que Thor sale a pescarla, pero es que está dicho que es en el Ragnarok. A ver, la serpiente mundial es un monstruo tan grande que se dice que su cuerpo rodea todo el mar y se muerde la cola. El día que deje de morderse la cola, se provocarán maremotos y bueno, empieza el Ragnarok. Entonces, cuando Thor realmente está tirando del gato, está tirando de la serpiente y casi hace que deje de morderse la cola, por lo que todos los gigantes estaban acojonados. Y por último, la anciana con la que lucha, que por cierto en las historias se llama Anno Domini, les parecería algo, no sé, un nombre muy curioso a los nórdicos, es la vejez. Y ni siquiera la vejez es capaz de destruir a Thor. Entonces, todo ese troleo inicial y esa burla inicial, ves que han estado luchando contra gigantes realmente, literalmente. Y eso sí, el rey les dice que nunca más acudan por allí porque ya han demostrado el verdadero poder que tienen y que, bueno... Y que les da miedito. Mucho. Da mucho miedo, sí. Esta es de las historias que más me gustan. Sí, que está bien, está muy bien. Realmente es muy buena. Que no se nos olvide que teníamos pendiente hablar de las valquirias. Sí, porque hemos empezado hablando del tipo de paraíso que era. El tipo de paraíso que se imaginaban, sí, pero claro, yo tenía ahí pensado que las valquirias estaban por allí en el Valhalla y había... Sí, pero yo creo que las valquirias son como los ángeles, no tienen sexo. Wagner no opinaría lo mismo que tú. No, a ver, hay una valquiria que ya muestra ahí un poco de querencia o de favor, porque hay una historia que es la que sale también luego la valquiria de Wagner. Hay una valquiria, Brunilda o Brynhild, que muestra una preferencia por un guerrero joven, porque, a ver, vamos a explicarlo, las valquirias, según las historias, no eran guerreras, eran las que elegían qué guerreros eran dignos de ir al Valhalla. Eran suficientemente valientes, arrojados y luchaban lo suficientemente bien como para ir al Valhalla.
Entonces eran una especie de mensajeras o heraldos. Ellas no luchaban, pero bueno. Actualizar que no hagáis caso a Marvel, por favor. No, ya veo. Ya. No, claro, es que, a ver, yo es que creo que las valquirias son todo el espacio que una mentalidad vikinga es capaz de dejarle a lo femenino dentro de su cosmos. Dice, bueno, vale, que haya mujeres, pero que sean mujeres guerreras o con aspecto guerrero y realmente son emisarias de Odín. Y luego hay una que, en vez de elegir a un guerrero mayor y que supongo que más experimentado, elige a un guerrero joven. No sé por qué, no sé si porque era joven y guapo, pero Odín la castiga y la envía a dormir para siempre. Bueno, la obliga a dormir en la tierra rodeada de fuego hasta que un mortal vaya y dándole un beso la despierte. Uy, ¿cómo igual suena? os suena a cuento popular. Efectivamente. Ese no es un relato de Tolkien, ¿verdad? Ese no, ese es de Walt Disney. Entonces, pues hasta ahí, o sea, no hay más sitio para nada femenino en el Valhalla y en el paraíso nórdico. Y bueno, el Valhalla ya, empezando a describir cómo es el palacio, pues es enorme porque tiene que albergar a todos los guerreros que han de morir durante toda la historia. Tiene, no sé si son 500 puertas y por cada puerta saldrán 800 guerreros. Los pilares son lanzas. En vez de lámparas tiene espadas relucientes que alumbran. El tejado está hecho de escudos. Y hay una enorme mesa donde se sientan todos los guerreros y en esa mesa siempre hay viandas y hidromiel esperando para que después del combate, efectivamente, si no hidromiel habría cerveza y después de pasar todo el día guerreando, van allí y pues entran en un éxtasis de comer y beber. Pero a ver, todo el día guerreando y matándose, pero luego ¿qué pasa? Que resucitan porque ya están muertos. Sí, efectivamente, sí. O sea, tú te puedes matar todo lo que quieras y herir y unos días morirá uno, otros días morirá otro. Puedes cercenar miembros, da igual, todo se regenera hasta el último día. Bueno, ahora que habláis de Valhalla, no quiero pasar la oportunidad sin recomendar la película El Guerrero número 13, ¿vale? Que hay ahí, además cantan una canción esta de los atrios del Valhalla y no sé qué. En fin, pues eso. Queda recomendada la peli. Pues mira, yo aprovecho para recomendar el libro de la peli de Michael Crichton. Exacto. Sí, Devoradores de cadáveres. Correcto. Un gran libro, sí, señor. Yo me quedé con la escena esta en la que el árabe está viajando en el barco y el capitán y toda la tripulación por la mañana se lavan la cara y se limpian las narices todos con la misma agua. Y claro, tú lo ves y dices, esto es un invento hollywoodiense para decir, mira qué asquerosos los tal, ¿no? Pues resulta que eso está tomado de la novela y Crichton lo toma a su vez que es que lo tengo aquí, el libro de un embajador árabe que era Ibn Fadlan, que era embajador del califato abasí en el siglo X al rey de los búlgaros. Y se ve que lo que él conoció fueron los vikingos del Volga y describe esa escena de la película tal cual. Y dices, son unos puñeteros guarros. Y dices, no me lo puedo creer, están adaptando algo verídico, y no lo creo. Claro, es tan increíblemente chocante que lo han adaptado tal cual, es que merece la pena. Pero ojo también, porque no quiero desviarme mucho, Michael Crichton es experto en hacerte creer cosas. Sí, es cierto. Hombre, sí, ese es el mérito de los grandes escritores. Escrito yo no tengo claro si existe o no. Hombre, yo he leído que sí, yo estaba documentándome un poco de fuentes y igual como las principales fuentes es la literatura islandesa, luego te dicen fuentes clásicas y digo, pues hay una serie de historiadores que nombran de pasada a los pueblos del norte y ya en la Edad Media uno de los que te cuentan, porque dicen en la Edad Media tenemos a Jordanes, a Gregorio de Tours, a Saxo Gramático, vale,
pero nombran, dice, hasta árabes, y nombran a Ibn Fadlan, y digo, pues es verídico. Verídico, ya me lo has aclarado. Por cierto, ¿te acuerdas, Pepe, mi personaje de vampiro? ¿Cómo se llamaba? Ahmadi Fadlan. Muy bien. No, claro, como para no olvidarlo. Para no olvidarlo. Ha habido, durante años nos hemos padecido ese maldito nombre. Lo que no me creo de la película es que el árabe aprendiera nórdico o vikingo o lo que hablaran estos, no sé si sería sueco, solo mirándoles y escuchándoles. Eso, perdón, pero me niego. Perdona, es Antonio Banderas. Es Antonio Banderas. Por supuesto, eso y más. Está bien, tío, que sé. Él era árabe, pero en realidad era español. Entonces. Y nosotros somos muy buenos con en los idiomas es lo que mejor se nos da. Los idiomas, vamos. Los idiomas nórdicos, sí. Y en irnos por la rama. Venga, centrémonos. Vale. El puente Bifrost. Vale. Se había quedado pendiente. Te he dicho, eso lo tenéis que explicar después. Pues ala. Explicando qué es gerundio. Yo sé lo que he visto en las pelis, ¿vale? Una maquinita muy guay de una especie de teletransporte, un señor que es un gigante ciego que se dedica... El señor existe, pero bueno, existe en la mitología. ¿Pero es un gigante ciego igual? No recuerdo ningún gigante ciego. O sea, en Bifrost está Heimdall, que es un as. Sí, pero se refiere a él. Sí, es que en la peli, bueno, si has visto alguna de las pelis de Thor, Heimdall es más alto que el resto. Yo soy un tío gigante. Y encima tiene los ojos blancos, que yo me imagino que es que está ciego. No. Es que es Heimdall el blanco. Leche. ¿Y por eso es negro? Sí, exacto. La madre que va. Marvel. Y por eso es negro, sí, señor. Mira. Qué cachondeo, tío, de verdad. Sí, Heimdall es uno de los ases. Además, es una historia un poco rara porque es hijo de 9 doncellas y dices, ¿esto qué es? Un engendro genético ahí. Pero bueno, dice que es hijo de 9 doncellas y es el guardián de Asgard. Duerme con un ojo abierto, como los pájaros. Eso es un dios puro, albo, no sé, blanco. Es uno de sus atributos. Bueno, aparte de eso, de dormir con un ojo abierto, es capaz de escuchar cómo crece la hierba y cómo crece la lana en las ovejas. O sea, es un buen guardián. Y nada, está ahí... bueno, otro de sus atributos es Gjallarhorn, que es un cuerno maravilloso que se supone que hay que soplar cuando hay alarma y que será soplado en el Ragnarok. ¿A qué me suena a mí eso del cuerno que hay que soplar para llamar a tus amigos y alarma? Tolkien, ¿cómo no? Sí, bueno, pero no solo. No sé si sabéis, a ver, en el cantar de Roldán también sopla un cuerno, que por cierto, ¿sabéis cómo se llama ese cuerno? O sea, la palabra en castellano para el cuerno que suena es olifante. Toma. Olifante. Voy a escribir a la familia de Tolkien y les voy a decir lo que pienso de... Sí, pero a ver, pero eso es como denunciar, Pepe, es como denunciar por plagio a Bach por haber utilizado un concierto de Vivaldi para componer una de sus obras. Dices, oiga, si es que lo ha mejorado. Bueno, en fin. Retomando el tema de Heimdall, creo que los dos, Heimdall acaba en el Ragnarok matándose mutuamente con Loki, creo recordar. Ay, espera. Heimdall a alguien mata. Tienes razón. Sí, a Loki. Muy bueno. De Heimdall, es que creo que lo hemos dicho todo. Estaba buscando dónde... Aquí, en el Panteón. Pero hemos comentado los atributos que tiene, no. Y cuál es su papel tanto en Asgard como en Ragnarok, vale. Tiene también una montura, porque las monturas de los dioses, de los ases, también son mágicas, y empezando por Sleipnir, que es el caballo de 8 patas de Odín, que la historia de cómo nace es muy buena también. El caballo de Heimdall es Gulintani, Grindorada. Y
eso, son monturas capaces de ir por las aguas, por los aires, de llevarles a donde tengan que ir. Sí, otra cosa que es lo último sobre Heimdall, que es un poco extraño, pero bueno, está en folclore. Hay una historia en la que él se junta con 3 mujeres, o sea, él desciende a Midgard, visita primero a una pareja muy pobres, muy feos y ancianos, y como no tiene ningún lugar donde dormir, pues duerme en su lecho, duerme en medio de los dos. A los 9 meses la mujer da a luz, misteriosamente. Entonces, de esa manera, él engendra primero a los esclavos, luego a los granjeros guerreros y luego a los nobles y tal. Es algo curioso y dices, es uno de los mitos más que se unen alrededor de Heimdall. Vale, ¿y del puente de Bifrost qué? Porque esto es muy parecido como al Yggdrasil, ¿no? Si lo utilizan para pasar de un mundo a otro, ¿o cómo está el tema? Sí, lo único que hay que apuntar es que los dioses lo utilizan, pero Thor no puede porque con su carro lo rompería y tiene que ir a pie. El carro y las cabras. Exacto. Sí. Entonces él tiene que ir a pie, pero bueno, es el más machote. En eso tiene paralelismos con Hércules, porque es el más fuerte, el más tal. Y bastante tonto, por lo que veo. Pero no te metas con él, o apechuga con las consecuencias. Y bueno, el Bifrost será destruido por los gigantes cuando intenten subir por él e invadan Asgard. Que por cierto, Asgard está rodeado de unas murallas prácticamente anti-gigante, que adivinad quién construyó un gigante. Y que, bueno, los dioses con una treta se libraron de pagarle lo que ese gigante les había pedido. Todos van del mismo palo. Sí. Todos van del mismo palo. Se ve que el tema de la pillería, para que no digan, la picaresca nórdica. Resumiendo mucho. El gigante se ayudaba de un caballo que era algo inusitado. Y si conseguía terminar las murallas de Asgard no recuerdo cuánto tiempo era, si le dan un mes. Bueno, en un tiempo determinado, y si no cobraba, ¿no? Exacto, pero es que si cobraba era, como siempre, la mano de Freya, pero también quería el sol y la luna. Ah, bien. Nada, o sea dices, bien, vale. Entonces, cuando ya estaba a punto de conseguirlo, dicen, tenemos que hacer que este hombre se distraiga. Y aparece una yegua que distrae al caballo. Y bueno, gracias a eso, los últimos retoques no los termina y logran no tener que pagarle. Adivina quién era la yegua. Loki disfrazado, que a los 9 meses pare a Sleipnir, el caballo de Odín. El caballo de Odín, desde las 8 patas. Sí. Anda. Tiene su tema. A ver, a todos lo ridiculizan, pero Loki no solo da a luz en esta historia al caballo, pero también es el que da a luz bueno, no sé si es él. Yo creo que según una historia sí, es el que da a luz a Fenrir, a Jormungandr y al otro, y a Hel. La reina del infierno también es su hija. La película Hel se supone que es la hija, ¿has dicho de Odín? No, de Loki. Pero en la película Marvel creo que sí es hija de Odín. Hija de Odín, ¿no? Eso lo han cambiado. Marvel coge... Como lo del gigante blanco y todo esto. Sí, Marvel coge las eras de Snorri y se las lleva al servicio para cuando no tienen papel higiénico, básicamente. Ya te he dicho yo que Snorri a mí me suena a personaje de Vicky el Vikingo. Bien, pero no te confundas. Es que muchos poetas y escritores eran vikingos, eran guerreros también. Yo, a ver, creo que ya hemos hablado un ratito largo sobre este tema y está muy bien, pero podríamos pasar a bibliografías, ¿os parece? ¿Vale? Miguel Ángel, tu libro fantástico, maravilloso de Hacerse un experto en 10 minutos. Hombre, 10 minutos no, te lo puedes leer en una noche más o menos, pero yo os recomiendo de Neil Gaiman Mitos nórdicos, ¿vale? Lo sacó hace un año y poco y nada más lo vi, porque ya verás que yo me he leído ya varios libros de este autor,
y me gusta bastante. Nada más lo vi, lo compré, lo tenía en cola de lectura y cuando me lo leí la verdad es que me encantó. Te acerca a la mitología nórdica de una manera muy amena y la verdad es que es muy muy fácil de leer. Yo a todo aquel que quiera iniciarse un poco en este mundo de la mitología nórdica y escandinava, yo se lo recomiendo porque le va a encantar y le va a ser muy fácil su lectura. Como digo, todo lo que hemos comentado en el podcast es que prácticamente está aquí, o sea, en este libro sale reflejado y lo cuenta de una manera muy, de verdad, muy novelada, muy amena. Son historias cortas, con lo cual es muy rapidito de leer. Y luego también, pues ya puestos, también me gustaría recomendar, aunque no está ambientado directamente en el mundo de la mitología nórdica y del tema del que estábamos hablando hoy, el de Devoradores de Cadáveres, que lo hemos nombrado, de Michael Crichton. Es una historia de una aventura de unos cuantos vikingos que la verdad que está muy bien y te adentra también un poco en la forma de vivir de estas personas, ¿no? de aquella época. Yo, la verdad es que estos dos serían los libros que recomendaría. Víctor, ¿tú qué nos recomiendas? Pues, hombre, yo tengo varios, pero muchos son de la Feria del Libro Viejo, así que serán un poco inencontrables. Pero, a ver, empezando precisamente con el más ameno y el que fue mi contacto primero con la mitología nórdica después de El Señor de los Anillos. Sí, bueno. Es la colección tan buena que tenía. Lo que pasa es que, claro, hace 25 años, una colección magnífica que tenía Anaya de libros ilustrados de mitologías de todo tipo, griega, romana, española, y en el que ahí veías un poco mitología fenicia, griega, pero bueno, mitos propios de la península ibérica, mitología china, céltica, está muy bien. Y está todo novelado, cuentos cortos, con unas ilustraciones muy chulas, que aunque no lo diga, realmente eso está orientado a jóvenes, sí, pero bueno, lo puedes leer de una manera súper amena y lo que pasa es que, claro, el libro que yo tengo es Dioses y héroes de la mitología nórdica, de Brian Branston, y editado por Anaya, no sé, en los 90, incluso en los 80, y además ya la versión original es del 78, pero bueno, no ha perdido un ápice de frescura, vamos. Y luego yo pues recomiendo ir a las fuentes, y de las fuentes no hemos hablado, pero todo lo que conocemos es literatura islandesa, que nos ha llegado gracias a lo que escribieron en Islandia en los siglos X, XI, XII, XIII. Y ahí están la Edda Mayor y la Edda Menor. La Edda Mayor, que se atribuye a Saemund, pero no la escribió él. Y la Edda Menor de Snorri Sturluson. Las dos se pueden encontrar editadas por Alianza Editorial, ¿vale? Por Alianza 3. Y en el libro de bolsillo tenéis la alucinación de Gylfi, que realmente es una parte de la Edda de Snorri. También eso, se lee muy facilito y para ser el original medieval se lee muy fácil y da una idea muy buena de cómo era la literatura de entonces. Yo me permitiré... ¿Ibas a decir alguno más, Víctor? Perdona. De literatura, no. Podría dar algunos otros, no, relacionados más con vikingos. Un par de apuntes, pero después de ti. Vale, no, yo desde mi ignorancia, ¿vale? Parte de las historias que habéis contado, por ejemplo, la historia del colgado, la historia de las runas, el tema del ciclo, que yo pensaba que esto era un invento, pero no lo es, salvando las distancias, ¿vale? Porque esto no es un libro, es un cómic. Thor Ragnarok, no la peli, la serie de cómics de los 90 y, claro, salvando las distancias, porque es lo que es un cómic. Para empezar, es entretenido y a mí me ha llamado la atención, ¿vale? Por eso, en fin, este podcast, ¿no? Me ha llamado la atención y te deja con ganas de saber más cosas. A lo mejor de ahí ya puedes pasar al libro de Miguel Ángel y cuando ya tienes las cosas un poquito más claras, pues
a las sagas islandesas que propones tú, ¿no? Pero a lo mejor los libros de Anaya también sería un buen Yo creo que comienzo. eso ya debe estar descatalogado, pero la verdad es que si se puede encontrar por ahí de segunda mano, son una joya. Sí, estaba justamente buscándolos, me han salido por Wallapop y el precio es desorbitado. Anda, ¿tú los tienes, Víctor? Yo tengo, no toda la colección, pero tengo 7 u 8. Vale. ¿Alguna referencia más, Pepe, que quieras apuntar? No, yo reconozco mi ignorancia total, ¿vale? Poquito. Comentar, pues lo que, un poco algo que hemos hablado Víctor y yo un poco fuera de micro, ¿no? Que era el tema este de Carlomagno, ¿no? Que para acabar con unos enemigos que tenía, que eran una especie de tribu nórdica, pues les cortó el fresno y los destruyó culturalmente, ¿no? Es algo que le he comentado a Víctor y me dice, no, es que los árboles eran muy importantes, en particular el fresno. Bueno, en fin, ya hemos explicado un poquito por qué, ¿no? O sea, el fresno o el tejo, que es lo que tú defiendes, ¿no? En fin. Pues sí. Imagínate, el árbol del mundo se lo cortas a la tribu de turno y los destruyes culturalmente. Es que los deshaces, ¿eh? Su misma esencia desaparece. Ahí hay muchos pueblos que adoraban árboles o para los que los árboles tenían un significado especial. Y me estoy acordando de los celtas con los robles, ¿no? Y del árbol de Guernica también, por ejemplo. Sí, ¿no? Y más todavía, más moderno todavía, del árbol de Avatar. El árbol de Avatar. Claro, es lo que los une, es como lo que nace de todo ahí, ¿no? Ah, vale. Hombre, se me ocurre a mí el árbol blanco de Gondor, pero claro, del señor Copionte, ¿sabes? Entonces, sí, tiene una importancia. No sabéis distinguir, o sea, es un mérito que todo eso aparezca en su obra. Víctor, que sepas que estoy contigo. Claro, bueno, o sea, dices, esto diría, venía de aquí, y dices, ahora lo entiendo, o sea, ha hecho algo muy grande. A partir de que si la gente quiere conocer un poquito sobre este tema, pues podría empezar leyendo Tolkien. Y no le sonará raro y dirá, mira, pues esto yo lo he oído en alguna parte, esto yo lo he visto en alguna parte. Ya habéis comentado, bueno, parte, ¿no? de lo que... Pero seguro que El Señor de los Anillos, con la de páginas que tiene, está lleno de referencias de mitología nórdica. A mí, en concreto, Tolkien me abrió las puertas a muchas cosas y una fue a la mitología nórdica, a las mitologías germánicas, a la historia medieval, o sea... claro, bebe de tantos sitios que si te interesa explorar cualquiera de esas fuentes y tirar y decir, pero ¿esto de dónde viene? ¿El origen de esto dónde está? Te puedes perder en 1 y 1000 mundos. Si alguna vez hacemos un podcast sobre Tolkien, que será 14 o 15 capítulos, te avisaremos, Víctor. Ahí está, claro. Víctor tiene que estar ahí. Sí, tendré que hacer una criba de ideas a expresar y ya. Sí, bueno, algo de 9 o 10 horas es suficiente. No te preocupes. Bien. Ya lo usaremos. Oye, a propósito del cómic, me quedo con las ganas de preguntarte que hasta qué punto se toma licencias o reelabora y hasta qué punto es más o menos fiel a la mitología, digamos, canónica. Pues, por ejemplo, Odín está muerto y el rey de Asgard es Thor. Y se los lleva... Es algo parecido a lo que pasa en la película, ¿vale? Se los lleva a todo el pueblo, se los lleva y él lo que quiere es evitar el Ragnarok. Entonces, él hace la búsqueda de Odín, encuentra el poder de las runas y al final descubre por qué se produce el ciclo. Y el ciclo es porque hay una especie de entidades como unos superdioses que cada vez que hay un Ragnarok, se alimentan de la energía que surge de toda esa destrucción. Entonces, al final... Sí, o sea, cada uno de los ciclos él se da cuenta y aprende que se ha repetido muchas veces. Yo pensaba que esto era un invento, pero no. Es algo que se ve que ocurre, ¿no? Es como un ciclo que ocurre. Sí. Entonces, esa especie de superdioses se alimentan de esa energía y Thor hace una serie de sacrificios, se arranca los ojos, hace una serie de burradas y encuentra la forma de pararlo. Entonces, el Ragnarok es el último. Y Thor no muere en el Ragnarok. Thor muere a raíz del sacrificio que hace, ¿no? Entonces hay como un renacimiento y a partir de ahí ya no he leído más de Thor, pero creo que Thor se convierte en mujer o es Loki. O no sé. Hay como un reinicio, ¿no? De toda la mitología. Un reboot. Sí, no he continuado leyéndolo. Cuando has dicho lo de esas luchas que se repiten una y otra vez, me he acordado de otro ciclo. En Matrix, Neo, cuando se enfrenta con las máquinas, no era la primera vez. Y
Y hay un momento en el que el arquitecto le explica que ya ha ocurrido muchas veces y volverá a ocurrir y volverá a ocurrir. Eso en concreto no había caído en que es la idea de ciclo que se repite una y otra vez, presente en muchas religiones y mitologías. Bueno, y en la cultura pop, sin ir más lejos, Galáctica 2004, hay una frase muy famosa, para mí es una serie de culto, ¿no? Que es algo así como, todo esto ya ha ocurrido y volverá a ocurrir otra vez. Y toda la serie al final se plantea como en cómo paramos el ciclo, porque siempre ocurre lo mismo. Y se acaba siempre en destrucción y empieza el ciclo y destrucción. Entonces, al final es cómo paramos esto, ¿no? En fin, es una idea que la cultura pop existe y viene de aquí. La cultura pop y Nietzsche, porque Nietzsche también tenía una idea del eterno retorno, que yo me leí un libro sobre él, no entendí prácticamente nada, pero eso es uno de los elementos básicos de su pensamiento, lo de que todo se vuelve a repetir y lo de que las almas están condenadas a volver a pasar por lo mismo. El volver a repetir lo mismo, tampoco hay que irse tan lejos, ni a Nietzsche, ni al pop tan cerca, pero acordaos de que hace 200 años teníamos la peste más o menos, hace 100 años la gripe española, ahora tenemos el coronavirus. Es un renacer un poco, ¿no? Sí. Una manera de... Sí, son todos ciclos. Y lo de que si conoces la historia estás como más prevenido para que luego se repita, pues no se cumple. Porque conocemos la historia y los ciclos se siguen repitiendo uno detrás de otro. Se me han quedado 2 libros en el tintero. Rápido. Rapidito. Jorge Luis Borges. Muy ameno, aunque el título asusta, pero Literaturas germánicas medievales. De verdad que es ameno. Y aunque es un libro muy antiguo, en libro de bolsillo de la Alianza Editorial se puede encontrar. Sagas islandesas, que ya no tienen que ver nada con la mitología, pero que aprovecho para hacer el apunte de que los islandeses inventaron la novela. Vale. E inventaron la prosa. Como quien no quiere la cosa, ¿no? El fas. Exacto. Igual que descubrieron América. Bueno, antes que nosotros, sí, eso es verdad. Exacto. Pues nada, chicos, vamos a despedirnos. Encantados de haber tenido esta sesión de casi 2 horas. 2 horas. Esperemos que alguien la escuche, yo creo que sí. A mí se me ha hecho ameno, hay que reconocerlo. A mí también. Pues nada, chicos, vamos a despedirnos. Muchas gracias, tío Ganji, por tu colaboración y tu inestimable... Todos los datos que nos has dado ha sido, vamos... Gracias a vosotros por aguantar el chaparrón. Nada, ni mucho menos. Ha sido muy, muy agradable. Y Pepe, muchas gracias por sugerirnos el podcast y por echarnos una mano con él, como siempre. Gracias a vosotros, porque mira, hoy de todo se aprende, ¿vale? Hoy he aprendido quién era Tolkien en realidad. O sea, has aprendido que es mucho más grande de lo que pensabas. Sí. Es como los peces en el río, bebe y bebe y vuelve a beber. Pues nada, chicos, un placer y sin más preámbulos, adiós. Adiós. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharlos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.